Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver ahora la implementación del árbol binario de búsqueda. Para ello tenemos aquí el diagrama. Básicamente, como lo habíamos visto en el video anterior, vamos a tener el Search Binary Tree, que va a ser una interfaz que va a tener las operaciones, ¿no? Tanto de size y de find, y obviamente de push, pop y top. Vamos a volver a algún error como el valor que pues, puede no haber sido encontrado, debe ser comparable, y vamos a implementar dicha interfaz a través de una estructura que va a tener un puntero a una estructura TreeNode que va a ser el root, y una función que es la función de comparación, que dado dos valores nos va a decir si esto es mayor, menor o igual a través de un entero. Y vamos a tener el nodo que va a tener el valor y un apuntador a la izquierda y a la derecha del mismo tipo. Bien, para ello lo primero que vamos a hacer es implementar o crear los nodos que vamos a usar. En este caso solo es un nodo que viene a ser el nodo Search Binary Tree Node, que va a tener el value de tipo T genérico, y vamos a tener dos punteros left y right. Listo. Vamos a crear también la interfaz. La vamos a colocar aquí. La interfaz va a ser la misma que habíamos visto hace poco en la descripción del diagrama. Va a tener o va a variar los métodos de find y size, y va a tener también los métodos push, delete y root. Vamos ahora sí a implementar el Search Binary Tree. Voy a crear un nuevo archivo, lo voy a llamar Search Binary Tree.go, y vamos a crear aquí nuestro Search Binary Tree. Vamos a crear primero el error, que va a ser que no se encontró el valor que estamos buscando, que vamos a eliminar, etc. Es un error que vamos a estar usando mucho. Y vamos a crear la estructura de Search Binary Tree, que como hemos visto va a tener el root, que era el nodo, un puntero al nodo inicial, no nodo raíz, y una función de comparación que la vamos a estar usando para saber pues, qué nos va a decir que el valor t es mayor o igual, ¿no? T en este caso es comparable, sí o sí tenemos que especificar que sea comparable, porque vamos a tener que compararlo con la función de comparación. Entonces, sí o sí tiene que implementar dicha interfaz. Vamos a crear un método para construir el Search Binary Tree. Simplemente se llama New Search Binary Tree y nos va a devolver uno del tipo de la interfaz. Y vamos a recibir como argumento el método compare. Listo. A la hora de agregar elementos al Search Binary Tree, vamos a usar el método push. Para ello, vamos a definir aquí el método push, que simplemente va a recibir el valor y lo va a ingresar en el árbol. Para ello nos vamos a ayudar de esta función que vamos a crear, que se va a llamar push Search Binary Tree Node, que lo que va a hacer es recibir tres valores como parámetros: el nodo inicial donde vamos a agregarlo, que en este caso va a ser desde el root, el valor que vamos a agregar y la función de comparación para saber hacia dónde lo vamos a agregar. Y este nodo, esta función va a funcionar de la siguiente manera. Primero vamos a verificar que el nodo que estemos buscando no sea nulo. En caso sea nulo, quiere decir que ya hemos llegado al final del árbol y tenemos que devolver un nuevo nodo. ¿Ok? Esto puede servirnos, por ejemplo, cuando estamos ingresando el root, que o sea, no existe todavía ningún valor. Luego vamos a evaluar, en caso de que no sea así, vamos a evaluar con la función de comparación hacia dónde va a ir, ¿no? Si es el valor que nos devuelve esa función es negativo, lo vamos a agregar hacia la derecha. Si es positivo, lo vamos a agregar hacia, diré al revés. Si es negativo, lo vamos a agregar hacia la izquierda. Si es positivo, lo vamos a agregar hacia la derecha. Y en caso de que no sea ninguno de los dos, quiere decir que el valor ya existe. Por lo tanto, no hay necesidad de agregarlo. Es el nodo que hemos encontrado. Por lo tanto, devolvemos el nodo y ya está, ¿no? O sea, el valor ya existe. Pues no nos va a devolver ningún error en este caso. Simplemente devolvemos el nodo. Listo, vamos a hacerlo con un ejemplo para que nos quede más claro. Voy a agregar acá una pizarra y vamos a crear, por ejemplo, un árbol binario. 1, -4, voy a colocar acá 5.
aquí 2, aquí 7 y aquí 9. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que este es mi árbol, este es un nodo, este es otro nodo, aquí otro nodo, otro nodo, otro nodo y otro nodo, ¿no? Y es así. Listo. Entonces, imaginemos que vamos a agregar el valor de... imaginemos que no existe el 9, vamos a borrarlo. Vamos a agregar el 9 específicamente. ¿Ok? Debería quedar ahí, obviamente, entonces lo dejamos ahí. Entonces, empezamos, ¿no? El primer valor no es nulo, así que no hacemos nada. Nuestra función de comparación nos va a decir que si A es mayor a B, entonces vamos a devolver un 1. Si A es menor a B, vamos a devolver un menos 1. Y si A es igual a B, vamos a devolver un 0. Entonces, comprobamos. Vamos a agregar el 9. ¿Okay? 9 es mayor a 1. 9 es mayor a 1. Sí, entonces vamos hacia la derecha. Ahora tenemos en el 5, ¿ok? Volvemos a ejecutar la misma función, ¿no? Recursivamente. 9 es mayor a 5, sí, entonces nos devuelve 1 y por lo tanto como es 1 va hacia la derecha. 7, 9 es mayor a 7, sí, nos devuelve 1. Entonces como 1 es mayor a 0, vamos hacia la derecha. Como ya no hay más nodos que buscar, es decir, ya no hay, y no existe un nodo, es decir, es nil, el siguiente nodo, creamos un nuevo nodo con el valor de 9 y ese es el valor que vamos a agregar al nodo siguiente, al nodo anterior, que es 7. Y ese nodo 7 se va a agregar al valor anterior, que es 5, y ese 5 al 1. Por lo tanto, el árbol queda reconstruido de la siguiente manera. Perfecto. Hemos visto ya cómo agregar un valor. Es simplemente recursividad e ir buscando. ¿Qué pasa con la búsqueda? Para la búsqueda vamos a usar la misma operación. Básicamente vamos a hacer exactamente lo mismo, pero no vamos a agregar, sino que simplemente vamos a devolver el valor en caso de que lo encontremos. En caso de que no, devolveremos false. Bueno, en este caso, false o true. Lo mismo, recibimos find y vamos a usar una función de ayuda de poder buscar un nodo. Vamos a recibir los mismos valores, si se dan cuenta son exactamente los mismos, pero en este caso, pues si no encontramos nada, es decir, no hemos encontrado el nodo, retornamos false, y si no, vamos buscando tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, ¿no? Dependiendo de lo que nos devuelva la función de comparación. Si al final no se encuentra, o sea, la función de comparación nos devuelve 0, quiere decir que hemos encontrado el valor, porque 0 es que existe el valor, que es el mismo. Entonces devolvemos true. Lo volvemos nuevamente con un ejemplo para que les sea más claro. Vamos a hacer el mismo árbol que habíamos hecho anteriormente. Lo voy a colocar por aquí. Aquí era 1, menos 4. Uy, menos 4. 5, 2, 7 y el 9, ¿no? Y era así. Lo voy a colocar así nada más para que sea más rápido. Imaginemos que vamos a buscar el 7. ¿Ok? Entonces, empezamos desde el primer nodo. Recordemos en el código, hacíamos la validación, ¿no? ¿Es nulo? No, no es nulo. Entonces, aplicamos la función de comparación, ¿no? Si A es mayor a B, recordemos, es 1. Si A es menor a B, es menos 1. Esa es nuestra función de comparación. Y si A es igual a B, tornamos 0. ¿Ok? Eso es lo que tendría que hacer nuestra función de comparación. Entonces, si A es mayor a B, A en este caso es 7. Ojo. Esto es A. Entonces, 7 es mayor a 1. Sí, entonces vamos hacia la derecha. 7, por 5 no es nulo, ok. 7 es mayor a 5, sí, por lo tanto hacia la derecha. Ok, 7 es nulo, no, ok. 7, este 7 es mayor a este 7, no, es menor a este 7, no, es igual a este 7, sí. Entonces hemos encontrado el valor, retornamos true y lo hemos encontrado. Ahora, ¿qué pasa si buscamos un valor que no existe? Por ejemplo, vamos a dejarle 0. Vamos a probar con el valor de, imaginemos 3. Entonces empezamos. 1 es nulo, no. Ahora, 3, que es nuestro A, ¿es mayor a 1? Sí, por lo tanto hacia la derecha. Luego 3, que es nuestro A, ¿es mayor a 5? No, por lo tanto hacia la izquierda. 5 no es nulo, obviamente. 2 tampoco es nulo. Y ahora evaluamos. 3 es mayor a 2. Sí, en este caso iríamos hacia la derecha, pero a la derecha no hay nada, es nulo. Como no hay nada, quiere decir que no hemos encontrado el valor. Entonces devolvemos false.
Eso quiere decir que no hemos encontrado nada y hemos terminado la búsqueda, ¿no? Entonces funciona correctamente, es muy simple la búsqueda. Listo, ya tenemos las dos funciones principales, las más importantes. Nos falta una, también es bastante importante, que es la de eliminación. Para eliminar vamos a hacer también algo similar, vamos a ir buscando. Vamos a ayudarnos de una función de ayuda que va a ser delete search binary tree node, que va a ser algo similar, va a recibir el root, el value y la función de comparación. Pero a diferencia de esta va a ser un poco diferente. Okay, igual lo mismo. Si es nulo, ya saben, no lo hemos encontrado, entonces devolvemos que en este caso sí vamos a devolver un error porque lo estamos eliminando. Y en caso de que no, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Comparar para ver si nos vamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Una vez lo hemos encontrado, o sea, dentro de este else tenemos que hacer la eliminación. Pero no podemos simplemente eliminarlo, porque la idea es que nuestro árbol quede más o menos balanceado y que siga siendo un árbol binario de búsqueda cuando eliminemos, porque si no, pues simplemente nuestro árbol dejaría de servir para buscar. Y la idea es que sirva para buscar. ¿Okay? ¿Qué pasa si el nodo en el que hemos llegado a encontrar no tiene hijos? Pues simplemente lo eliminamos, o sea, es directo, ¿no? Es un nodo hoja, por lo tanto, pues lo eliminamos y ya está, no hay más, simple. ¿Qué pasa si no? ¿No? Esto en caso de que sea un nodo hoja. ¿Qué pasa si no? Pues tenemos que buscar el nodo más pequeño hacia la izquierda en el nodo o en los nodos de la derecha. De tal manera que este nuevo nodo que le hemos encontrado y vamos a eliminar tenga ese valor. Y después, pues reconstruir el árbol por la parte de la derecha. ¿Okay? Para ello vamos a hacernos con esta función de ayuda que va a ayudarnos a buscar en un nodo el nodo más pequeño que existe o el valor más pequeño de ese nodo, desde ese nodo. Que simplemente es buscar hacia la izquierda, ¿no? Para hacia la izquierda nosotros interpretamos de que todo es menor. Mientras más a la izquierda estemos, menor es el valor. Entonces simplemente vamos siempre hacia la izquierda. Y cuando lleguemos hasta el último valor, o sea, cuando ya no haya más nodos hacia la izquierda, ese valor último que hemos encontrado es el valor mínimo. Y simplemente una vez realizada la operación, devolvemos el nodo que hemos encontrado y lo eliminamos. Vamos a verlo con un ejemplo. Esto es un poquito más complejo. Así que vamos a usar el mismo árbol que hemos usado. Es el 1, menos 4, 5, 2, 7, 6 y 9. En este caso, he agregado el 6 aquí. Y este 6 lo vamos a usar para eliminar, ¿no? Imaginemos que vamos a eliminar ese 6. Eliminamos el 6. Entonces, nuestra función de comparación, recuerden, A es mayor a B, es 1. A es menor a B, es menos 1. A es igual a B, es 0. Entonces, iniciamos. Primero, ¿este es nil? No. Entonces, continuamos. Aplicamos la función de comparación. 6 es mayor a 1, sí, entonces por la derecha. 6 es mayor a 5, bueno, no es nulo, ¿no? Lo voy a omitir ya porque sabemos que no es nulo. ¿Es mayor a 5? Sí, pasamos al 7. 7 no es nulo. 6 es mayor a 7, no, pasamos acá. 6 es igual a 6, sí, uy, lo hemos encontrado. Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos primero si tiene nodos. ¿Tiene nodos a la izquierda? No. ¿Tiene nodos a la derecha? No. ¿Qué hacemos? Lo eliminamos. Ya está. Okay. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviese por ejemplo, un nodo adicional? Vamos a suponer que tenemos aquí se me ocurre, antes del 6, el 5, no sé, el 4. No sé si pudiese estar aquí el 4, pero vamos a suponer que existe el 4. Entonces, vamos a realizar, vamos a borrar eso de ahí. Vamos a colocar aquí el 4. Estoy seguro si el 4 puede ir ahí, o sea, si podemos crear un árbol así, pero vamos a colocarlo ahí. Y vamos a suponer que vamos a eliminar el 6 nuevamente. Hacemos lo mismo, vamos a llegar a lo mismo. Ok, vamos a llegar a lo mismo. Y cuando llegamos al 6, como este tiene un hijo, bueno, imaginemos que, de hecho, si tiene un hijo, pues sería, bueno, lo eliminamos y ya está, ¿no? Pero el problema está en que obviamente el 4 subiría, ¿no? Subiría todo el árbol hacia la derecha. De hecho, nos fijamos en el código, solo en caso de, por ejemplo, si tiene un nodo, si no tiene nodos hacia la izquierda, o sea, si es nil, pues devolvemos el de la derecha y así, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tiene ningún nodo?
O sea, ni tanto, o sea, tiene al menos un nodo hacia la derecha o hacia la izquierda. Imaginemos que este caso tiene pues, 4 y aquí 6.5 para simplificar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar el nodo más pequeño hacia de la derecha, que en este caso sería pues, a partir del 6.5 hacia la derecha, todos los nodos. Imaginemos que hay más nodos aquí, tendríamos que buscar el mínimo, o sea, el que está más hacia la izquierda. Y ese nodo de ahí pasaría a ser nuestro nodo actual, ¿no? O sea, ese nodo pasaría a ser este de acá. Para verlo de otra forma, creo que nos va a quedar más claro si eliminamos, por ejemplo, el 7. ¿Qué pasa si eliminamos el 7? Porque el 7 tenemos dos nodos, ¿no? ¿Qué pasa si eliminamos el 7? Va a suceder que vamos a llegar hasta el 7, aquí, y como no tenemos, tenemos dos nodos, no tenemos uno solo nodo, ninguno, pues tenemos que aplicar la operación para que se reestructure el árbol. Es decir, ¿cuál es el nodo más pequeño que existe en el nodo anterior en este subárbol de aquí? Si vemos el código, ¿cuál es el nodo menor del nodo que hemos encontrado hacia la derecha? Bueno, el nodo menor es el 9, ¿no? Porque vamos hacia la derecha. ¿Cuál es de este subárbol de acá, de todo este subárbol? ¿Cuál es el nodo menor? 9, porque no hay más. O sea, si hubiesen más, pues tendríamos que buscar hacia la izquierda para saber cuál es, que es básicamente aplicar esta función de acá. Listo. Entonces después vamos a asignar a ese nodo, o sea, al 7, el nodo de valor 9. Simplemente. Y ahora, este 9 tenemos que eliminarlo, pues si no habrían duplicados. Entonces vamos a buscar en este subárbol el 9 y lo vamos a eliminar, aplicando la misma función, ¿no? Como es un árbol, se aplica recursivamente, ¿no? Y listo, y sustituimos. Como en este caso no hay nada, simplemente cuando llegue al valor 9, que es decir, como no hay más nodos, lo que va a hacer es eliminarlo, simplemente, y ya está. Y así el nodo queda más o menos balanceado, o el árbol queda más o menos balanceado, para que después cuando se den valores superiores a 9 se agregarán aquí. Más o menos queda balanceado, la idea es que a la larga nos sirva para agregar nuevos valores y siga funcionando. El problema que tiene estos árboles es que si agregan muchos valores hacia un lado u otro, pues queda como si fuera una lista enlazada, ¿no? Por ejemplo, 1, luego 5, luego 6, luego 7, luego 8, quedaría así. Y eso es siempre algo que tenemos que evitar, ¿no? De hecho, podríamos reestructurar el árbol utilizando este mecanismo. Listo, nos faltan algunas funciones adicionales que ya son muy simples. La primera es size. Para size nos vamos a ayudar de otra función adicional que se va a llamar size y va a recibir el nodo inicial desde donde queremos contar. Y vamos a ir buscando cada nodo y contando. Esto creo que ya lo habíamos visto en otros lados, pero es básicamente cuéntame a partir del nodo desde la derecha, el de la izquierda y uno inicial que vendría a ser el root o el nodo desde donde inician. Si alguno de ellos es nil, pues es 0. Retorna 0, pero ya no hay más. Y así vamos a contar todo. Simplemente es aplicar recursividad. Y para root, la función root es devolver el root que ya tenemos como dato en nuestra estructura, ¿no? En el estado de este árbol. Y listo, ya tendríamos todo el Search Binary Tree completo con las operaciones que habíamos querido definir. Pero vamos a agregar los tests, importante. Yo como les vengo mencionando, ya los tengo escritos, simplemente los voy a mostrar. Y es más que nada probar cada una de las operaciones, ¿no? Tratando de ver que funcione bien, ¿no? Al aplicar un push que efectivamente funcione correctamente. Al aplicar si hay un duplicado, que no lance ningún error, que no haya problemas y demás. Básicamente estos casos de prueba los dejo en el repo para que ustedes puedan revisarlos y puedan probar también. Sin nada más que decir, eso sería todo. Espero que les haya servido. Sé que este árbol es un poquito más complejo, pero ya después vamos a ver qué aplicaciones pueda llegar a tener. Tal vez aplicando una estructura adicional que vamos a ver más adelante. Así que nos vemos.